en el tema. Andrea Domínguez, doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo el auditorio tan lindo que nos sigue y que muy amablemente pues te ve Oye, todos los días. y yo te Oye, saludo con cariño creciente. Me quedo con una enorme duda y ya después tú te vas a los temas que tú quieras. Tengo aquí las estadísticas de defunciones y veía que después de las del corazón, diabetes, tumores malignos, influenza y enfermedades del hígado, amén de las accidentes, en este caso influenza y neumonía ocupa el cuarto lugar. ¿Está más o menos normal o yo estoy leyendo descontextualizadamente el asunto? Ubícame, doctora. claro que sí, mira, aquí recordemos, si hacemos el análisis exactamente de este mismo semestre, que es un reporte preliminar que hace justo en estas fechas el INEGI, comparado con el del año pasado que evalúan 2024, o sea, digamos, este reporte va a evaluar 2025, el que estamos viendo ahorita. Comparado con el del año pasado, las diferencias más importantes, número uno, hay algún cambio, sobre todo en el número de defunciones, ligeramente una disminución en el número de defunciones, y digo ligeramente porque es alrededor del 4.3%. Ahora, se puede hablar de un regreso a la normalidad después de COVID, menos exceso de muertes. Hay varias cosas que hay que anotar. Segundo, el top 3 de las enfermedades, de las causas de muerte, siguen siendo enfermedades del corazón, como dices, diabetes y tumores malignos. Ujú. Sin embargo, en el punto número cuarto, en la cuarta causa, aquí hubo el primer movimiento destacable. Influenza subió de categoría. Estaba anteriormente, solo la influenza ocupaba el sexto lugar y ahorita está en el cuarto lugar, mientras que las enfermedades del hígado y los accidentes bajaron a un quinto y sexto lugar. O sea, es mucho mayor. Y esto llama la atención porque puede ser definitivamente por las causas de temporada estacional, mayores afecciones de virus, hay también menor protección, ¿no? Ya volvemos a la falta de civilidad y seguimos, ya no usamos obviamente el cubrebocas y bueno, el contagio es mayor. También es importante que hay rezagos en la vacunación. Ya este año pudimos ponernos un poco más al corriente. Sin embargo, hay mucha gente que no alcanzó a vacunarse y esto también puede ocurrir. Más aparte, las corrientes antivacunas. Y por último, también es que puede haber un efecto en la clasificación del CIE-10, ¿no? Neumonía como causa básica o neumonía como comorbilidad, dependiendo cómo lo pongan. Entonces, puede ser que haya una pequeña dilución o una sobre clasificación y por eso es que subió a una categoría 4. Ahora, ¿qué pasa con hígado accidentes? Explícitamente en el hígado pudo haber sido que haya cambios en el consumo del alcohol o en el abordaje y el manejo de la hepatitis o también un desplazamiento de la codificación a otras causas porque estas enfermedades tienen varias comorbilidades. En los accidentes, puntualmente puede ser que haya habido una menor movilidad o un subregistro o rezago también de las muertes violentas, que son de los que más se pueden, con los que más se pueden confrontar. Y en los homicidios, pues cambios reales en la violencia que pueden ser o ajustes que hayan quedado pendientes en la certificación, en la confrontación de estas diferencias. Importante, COVID ya no aparece, si te fijas, se desplazó. Antes estaba en las primeras 20 causas, ya no existe y pues prácticamente lo podemos deber a la inmunidad. Eso no quiere decir que no nos tengamos que seguir vacunando, por supuesto. Y una reflexión a todo esto importante, y aquí me permito aclarar, mejorar un semestre en cuanto a estos cambios. No realmente cambia la epidemiología y el problema epidémico de fondo, ¿no? México sigue enfrentando una mortalidad, sobre todo que está siendo dominada por las enfermedades crónicas y las enfermedades de causas externas, como son las violencias. Me llama mucho la atención y me sigue llamando la atención, lamentablemente, que en las edades más productivas de los seres humanos mexicanos, obviamente, tenemos la principal causa de muerte son accidentes, muertes violentas y en el caso de las mujeres, el cáncer, Leonardo. El cáncer, sí. De los hombres, la violencia. Oye, y ayúdame a ubicar el tema de la diabetes.
llevamos todo el siglo, desde que yo recuerdo, desde que el doctor Narro era secretario antes incluso, Desde secretario de antes. Salud, diciendo que era una emergencia nacional. Los números que hoy tenemos, o sea, murieron 56,000 personas y hombres y mujeres están más o menos al mismo nivel. Hemos mejorado en ese frente, le hemos puesto etiquetas, impuestos a un montón de productos. ¿Hemos mejorado en ese frente, Andrea? Pareciera que sí, si lo vemos a simple vista con estos números, pero en la realidad a pie, en la epidemiología a pie, en las consultas, en los centros de salud, te das cuenta que falta mucha educación, sobre todo que va desde la elección de los alimentos hasta el tipo de abordaje farmacológico que se tiene. Lamentablemente, el sector salud tiene algunos medicamentos relativamente avanzados para el abordaje de esta enfermedad, pero no tiene los de última generación que hemos hablado en este espacio, como los GLP-1 o los GIP, porque siguen siendo porque son muy costosos. Y la gente que en tu auditorio me escucha, hay mucha gente que está con GLP-1, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Tirzepatide, y son muy costosos. Son los mejores medicamentos, pero sigue siendo muy costoso y no lo cubre todavía la seguridad social. Entonces, si queremos realmente dar un salto y mandar para abajo en la escaleta a diabetes tipo 2, inclusive darle la oportunidad a estos pacientes de que remitan su estado, tenemos que hacer un abordaje mucho más enfático en la educación, pero al mismo tiempo en el abordaje terapéutico. No es suficiente nada más con los impuestos, Leonardo, lamentablemente. Ya. Oye, ¿algún apunte más, doctora? Nada más del sarampión. Quiero destacar la declaración de la semana epidemiológica número 3 el día de ayer. Cuidado a toda la gente que está en Chihuahua, vacúnense. Si no se acuerdan, no saben, yo ayer me puse un refuerzo de sarampión y mira que tengo dos, porque estoy en contacto con pacientes y les pido que se la pongan. No les va a pasar absolutamente nada y es mejor prevenir. La gente que está en Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán y Guerrero son las poblaciones principalmente afectadas, sobre todo niños entre 1 y 4 años, pero también jóvenes entre los 22 y 25 años de edad están siendo sumamente afectados. Y el tema no es de que a lo mejor pase desapercibido y se alivien las personas, sino que hay un riesgo de una encefalopatía, una encefalitis Ya. importante que se migre al cerebro y eso puede ser muy letal. Tomamos nota, doctora, te mando un abrazo. Cuídense muchísimo. Bueno, y hablábamos de homicidios y esto en México, como ha venido efectivamente cambiando, pero en Estados Unidos es espectacular el número, ¿eh? Esto es uno de los triunfos que seguramente Trump aprovechará. Datos recopilados en 35 ciudades de los Estados Unidos muestran una disminución de 21% entre el 24 y el 25. No, eso ya no le toca, bueno, sí le toca a él, ¿eh? Lo que se traduce en aproximadamente 922 homicidios menos el último año, según un informe del Consejo de Justicia Penal. Bueno, ahí están efectivamente los datos.